¿Te imaginas llegar ante Dios, lleno de buenas obras, seguro de haber cumplido tu misión cristiana, solo para escuchar las palabras más aterradoras de la Biblia? Nunca os conocí. Apaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Esta declaración de Jesús está registrada en Mateo 7, 21-23 y es uno de los versículos más temidos y evitados por muchos predicadores. Pero ¿por qué este pasaje es tan impactante? ¿Qué revela sobre la fe cristiana que muchos prefieren ignorar? En el vídeo de hoy, exploraremos esa verdad aterradora que puede cambiar completamente la manera en que ves tu caminar con Dios. Y si te dijera que existen cristianos que aún realizando milagros, expulsando demonios y profetizando en nombre de Jesús, aún así serán rechazados por Él? Parece imposible, ¿no es así? Pero fue exactamente lo que Jesús afirmó en Mateo 7, 21-23. Este versículo no solo desafía nuestra idea de fe y salvación, sino que también revela un problema profundo en la forma en que muchas personas viven su relación con Dios. Antes de continuar, si te gusta este tema y deseas más reflexiones profundas sobre la palabra de Dios, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perder ningún vídeo y comparte este mensaje con más personas. Ahora vamos a sumergirnos en esta enseñanza que puede transformar tu vida espiritual. Jesús comienza este pasaje diciendo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Aquí, Él deja claro que llamar a Dios Señor no es suficiente para garantizar la entrada al cielo. A continuación, menciona a personas que en el día del juicio dirán: «Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no expulsamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchas maravillas». Esta es la parte más impactante del versículo, porque nos muestra que ni siquiera aquellos que realizan hechos extraordinarios en nombre de Jesús están automáticamente salvos. El punto crucial aquí es lo que viene después. «Entonces les diré abiertamente, nunca os conocí. Apaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad». Imagina la escena. Personas que pasaron toda su vida realizando obras grandiosas, seguras de que estaban en el camino correcto, pero en el momento más decisivo oyen de Jesús que Él nunca las conoció. Esto no significa que Jesús no supiera quiénes eran, sino que nunca hubo una relación real entre Él y estas personas. Este versículo nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio caminar de fe. ¿Estamos viviendo un cristianismo superficial, basado únicamente en obras y apariencias? ¿O realmente conocemos a Dios y hacemos su voluntad? Este pasaje nos enseña que no todo lo que parece espiritual realmente agrada a Dios. Hoy en día, muchas iglesias enfatizan la búsqueda de milagros, prosperidad y crecimiento numérico, mientras dejan de lado uno de los aspectos más importantes de la fe: la obediencia sincera a la voluntad de Dios. La cultura cristiana moderna a menudo se centra más en las señales externas que en la transformación interior. Pero Jesús nos muestra que la apariencia no engaña a Dios. Podemos impresionar a las personas con palabras bonitas y actos grandiosos, pero lo que realmente importa es el estado de nuestro corazón ante el Señor. La cuestión que debemos responder es: ¿estamos viviendo un cristianismo genuino o simplemente tratando de parecer espirituales? La fe verdadera no se trata de cuántos milagros realizamos o de lo bien que hablamos de Dios, sino de nuestra sumisión sincera a su voluntad. Otro punto crucial de este versículo es el concepto de iniquidad. Jesús llama a estas personas practicantes de la iniquidad, incluso si han hecho milagros en su nombre. Esto significa que no basta con hacer cosas buenas o actuar de manera religiosa.
Lo que realmente importa es vivir en conformidad con la voluntad de Dios. La iniquidad aquí no se refiere únicamente a pecados evidentes, sino a una vida de desobediencia disfrazada de espiritualidad. Muchas veces estamos tan preocupados con nuestros logros y el reconocimiento dentro de la iglesia que olvidamos lo esencial: una relación genuina con Dios. Y esa relación no puede ser sustituida por buenas obras o ministerios exitosos. Debemos entender que la verdadera fe no se trata de cantidad, sino de calidad. Dios no se impresiona con lo que hacemos, sino con quienes somos ante Él. Por eso, tantas personas que hicieron cosas increíbles en nombre de Jesús aún serán rechazadas. No tenían un corazón verdaderamente entregado a Él. La verdad es que podemos engañar a las personas a nuestro alrededor, incluso a nosotros mismos, pero nunca podemos engañar a Dios. Él ve lo que hay en nuestro corazón y sabe si realmente estamos viviendo para Él o simplemente desempeñando un papel religioso. Otro motivo por el cual este versículo es tan aterrador es porque nos muestra que podemos estar confiando en las cosas equivocadas. Muchas personas creen que serán aceptadas por Dios debido a sus obras, pero la Biblia deja claro que la salvación viene por gracia a través de la fe y no por méritos propios. Esto no significa que las buenas obras no tengan importancia, pero deben ser un reflejo de una fe verdadera y no un medio para intentar garantizar un lugar en el cielo. Si nuestra confianza se basa únicamente en lo que hacemos, estamos en el camino equivocado. Este pasaje también nos enseña que debemos buscar a Dios de manera verdadera y sincera. En un mundo donde muchas personas buscan estatus, influencia y reconocimiento dentro de la iglesia, Jesús nos advierte que nada de eso tiene valor si no estamos alineados con la voluntad del Padre. Por eso, este versículo es evitado por muchos predicadores. Confronta directamente la cultura del éxito y la popularidad dentro del cristianismo moderno. Hablar sobre este tema significa alertar a las personas de que no basta con parecer cristiano o hacer cosas buenas en nombre de Jesús. Lo que realmente importa es vivir en total sumisión a su voluntad. Si somos sinceros, nos daremos cuenta de que este mensaje nos incomoda, porque nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y evaluar nuestra verdadera condición espiritual. ¿Estamos siguiendo a Cristo de manera genuina o simplemente buscando reconocimiento y aprobación? Esta reflexión es esencial porque, al final, lo que importa no es cómo nos ven los demás, sino cómo nos ve Dios. Podemos engañar a todos, pero nunca podremos engañar a Dios. Ahora que entendemos el peso de este versículo, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos garantizar que no seremos uno de aquellos a quienes oirán de Jesús: nunca os conocí? La respuesta está en lo que Jesús enfatiza: hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad de Dios, primero necesitamos conocerlo verdaderamente. Esto significa buscar intimidad con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia y una relación sincera con el Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos evaluar nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Queremos glorificar a Dios o buscamos reconocimiento humano? Si nuestras acciones se mueven por el deseo de ser vistos y admirados, estamos en el camino equivocado. Por último, debemos vivir una fe genuina y obediente, poniendo a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa renunciar a nuestro orgullo, a nuestras propias voluntades y a nuestros intereses para seguir verdaderamente a Cristo. La pregunta que te queda hoy es: ¿tu fe se basa en una relación sincera con Dios o simplemente en apariencias? Si hemos llegado hasta aquí, es porque estamos dispuestos a enfrentar esta verdad y aplicarla en nuestras vidas.
Ya comprendimos el impacto del versículo de Mateo 7, 21-23, pero ahora debemos ir más allá y reflexionar sobre cómo podemos garantizar que nuestra fe no sea solo una ilusión. Al fin y al cabo, ¿qué significa verdaderamente hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos evitar ser contados entre aquellos a quienes oirán «Nunca os conocí»? El primer paso es comprender que la voluntad de Dios no está oculta. Muchas veces actuamos como si fuera un misterio difícil de revelar, pero la verdad es que Él nos dejó su palabra precisamente para guiarnos. Jesús no solo nos advirtió sobre este peligro espiritual, sino que también nos mostró cómo vivir de una manera que agrada a Dios. En Juan 15:5 Jesús dice: «Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer». Este pasaje nos enseña un principio fundamental. La única forma de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es permaneciendo en Cristo. No basta con conocer sobre Dios o realizar obras en su nombre. Es necesario estar conectado a Él de manera real y continua. ¿Pero qué significa permanecer en Cristo? Significa que nuestra vida no puede ser guiada por emociones pasajeras o por una fe basada únicamente en eventos y experiencias. Permanecer en Cristo implica un compromiso diario de relación con Él. Significa que oramos no solo cuando estamos en dificultades, sino como un hábito constante. Significa que leemos la palabra no solo para encontrar respuestas rápidas, sino para conocer verdaderamente a Dios. El problema es que muchos cristianos viven una fe basada en momentos. Se sienten espiritualmente fuertes cuando están en un culto animado, cuando ven milagros ocurriendo o cuando reciben una palabra de aliento. Pero tan pronto como enfrentan dificultades o se alejan de una atmósfera espiritual favorable, su fe se debilita. Este tipo de cristianismo es superficial y peligroso, porque no crea raíces profundas en Dios. Una de las mayores evidencias de que alguien realmente conoce a Dios es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas características son marcas de un cristiano verdadero, alguien que realmente hace la voluntad de Dios. Ahora piensa, ¿cuántas personas hoy están más preocupadas con dones espirituales que con el fruto del Espíritu? Muchas buscan profetizar, expulsar demonios y realizar señales, pero descuidan el carácter cristiano. Sin embargo, Jesús dejó claro que no son los milagros o los hechos grandiosos los que definen quién está con Él, sino la obediencia a la voluntad del Padre. Esta es una de las razones por las que muchos predicadores evitan hablar sobre este pasaje. Es mucho más fácil enseñar sobre bendiciones y milagros que confrontar a las personas con la necesidad de arrepentimiento y transformación. Pero el Evangelio verdadero exige cambio. En Romanos 12:2, Pablo nos da una instrucción clara. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este versículo nos enseña que la voluntad de Dios no encaja en los estándares del mundo. Ser cristiano no significa solo asistir a una iglesia o involucrarse en actividades religiosas. Significa vivir una transformación profunda que cambie nuestra forma de pensar, actuar y ver la vida. Otra verdad que debemos entender es que Dios no se impresiona con nuestras actuaciones. Muchas veces caemos en la trampa de pensar que si hacemos muchas cosas para Dios, Él nos aceptará. Pero Dios no quiere solo nuestras obras, quiere nuestro corazón. En 1 Samuel 16:7, el Señor dice a Samuel:
El hombre mira lo que está ante los ojos, pero el Señor mira el corazón. Esto significa que podemos engañar a las personas con nuestras actitudes externas, pero Dios conoce nuestras verdaderas intenciones. Él sabe cuando estamos sirviendo a Él de manera genuina o simplemente buscando reconocimiento y estatus. Por eso, necesitamos constantemente examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos sirviendo a Dios por amor o por interés? ¿Buscamos la gloria de Dios o la nuestra propia? Si queremos evitar el error de aquellos a quienes oirán, nunca os conocí, necesitamos desarrollar un cristianismo sincero. Esto significa tener una vida de oración genuina, en la que buscamos a Dios no solo para pedir cosas, sino para conocerlo mejor. Significa estudiar la palabra con el corazón abierto para ser transformado. Significa servir a Dios sin esperar reconocimiento o recompensa. Otro punto esencial es aprender a escuchar la voz de Dios. En Juan 10:27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Esto nos enseña que la verdadera fe no se basa únicamente en rituales o actividades religiosas, sino en una relación personal con Cristo. Muchas personas piensan que hacer la voluntad de Dios significa solo cumplir reglas y evitar pecados. Aunque la obediencia es fundamental, la voluntad de Dios va más allá. Él desea que tengamos una relación íntima con Él, que seamos guiados por el Espíritu Santo y que vivamos de manera que refleje el carácter de Cristo. Por eso, no podemos conformarnos con una fe superficial. Necesitamos buscar un cristianismo verdadero, en el que nuestra vida sea un reflejo del amor y de la justicia de Dios. ¿Y cómo podemos saber si realmente estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? La respuesta está en la transformación de nuestro carácter. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Esto significa que un cristiano verdadero no vive de la misma manera que antes. Su corazón, sus pensamientos y sus actitudes se transforman. Si alguien dice que es cristiano, pero sigue viviendo de la misma manera que antes de conocer a Cristo, algo anda mal. Otro signo de una fe verdadera es el amor al prójimo. En 1 Juan 4:20 leemos: «Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto?». Esto nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en el amor. No sirve de nada decir que conocemos a Dios si no demostramos ese amor en nuestras actitudes. Por último, debemos recordar que nuestra salvación no se basa en nuestros méritos, sino en la gracia de Dios. En Efesios 2:8-9, Pablo nos enseña: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esto significa que no podemos confiar en nuestras buenas acciones para garantizar nuestra salvación. Debemos depender totalmente de Cristo, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Ahora que entendemos cómo evitar caer en el error de aquellos a quienes oirán «Nunca os conocí», debemos tomar una decisión. ¿Continuaremos viviendo un cristianismo superficial, basado en apariencias y en el reconocimiento humano? ¿O nos comprometeremos con una fe genuina, fundamentada en la obediencia y en la relación con Dios? La elección está en nuestras manos. Hemos llegado al final de esta reflexión, pero la decisión de vivir una fe verdadera apenas comienza. No basta con conocer la palabra, es necesario aplicarla. Hoy, Dios te llama a una transformación real, lejos de las apariencias y basada en la obediencia sincera. ¿Estás dispuesto a responder a ese llamado? Si es así, comienza ahora. Ora:
Busca intimidad con Dios y vive para agradarle, no a los hombres. Y recuerda, la verdadera fe se prueba en la práctica. Comparte este mensaje, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.